hoy nos va a presentar el tema Ser lo que soy y sentir lo que siento. Querida Paula, adelante. Bueno, muchas gracias. He recorrido, estoy haciendo otros pasos actualmente en mi camino, no estoy ahora en el Ministerio de Educación, hago las salvedades, Ujú. pero no pasa nada. Y bueno, hoy les traigo una propuesta que es para recibir desde el corazón. Eh, Mi idea es que hoy tengamos un pequeño encuentro, si se quiere, de alma a alma, eh, en donde no solamente la prioridad sea quizás encontrar algunos sustentos lógicos y racionales a los que les voy a estar compartiendo, sino que, bueno, que nos permitamos que la información que por ahí les traigo nos resuene en el corazón. ¿M? Voy a tratar de armar un poco ese clima para ir al corazón, compartiendo una canción un ratito. Díganme si se escucha mi voz y si se escucha la canción al mismo tiempo. ¿Se escucha bien? No se escucha la La canción. canción no. La canción no. Bueno, si la canción no se escucha, la sacamos, no hay problema. Bueno, lo que voy a hacer entonces es, en silencio, sin música, invitarlos a cerrar un ratito los ojos y a que nos conectemos con el ritmo de nuestra respiración. Quiero que vayamos percibiendo cuando inhalamos cómo el aire ingresa en nosotros, cómo ese aire que ingresa expande nuestro pecho, abre nuestro corazón y luego simplemente lo exhalamos. Quiero que con estos ojos cerrados volvamos a respirar trayendo conciencia a nosotros. Entonces, cuando inhalamos, reclamamos nuestro cuerpo en el aquí y el ahora. Y al exhalar simplemente soltamos la prisa del día, los pensamientos, cualquier cosa que moleste. Inhalamos y cuando inhalamos tomamos la vida, porque lo primero que hacemos al encarnar, al nacer, es respirar, es inhalar. Entonces cuando inhalamos, tomamos la vida. Al vivir vamos dejando justamente que este aire y que esta conexión con el mundo nos transforme. Y luego soltamos las experiencias una vez que hacemos ese aprendizaje que nos traen. Y cuando exhalamos, la idea es que soltemos todo, que soltemos la mente, que soltemos las emociones, que soltemos incluso hasta la percepción del cuerpo, porque lo último que haremos en esta vida será exhalar. Entonces simplemente observamos en el ciclo de la respiración, el ciclo de la vida. El aire ingresa en nosotros, ingresa la vida, el pecho se expande y en esa comunión con la vida nos transformamos y crecemos. Y luego simplemente soltamos todo. Y cuando soltamos todo, la conciencia se expande y el espíritu se ilumina. Ahora en este nuevo estado de conciencia, con la mente un poco más aquietada, más alineada al corazón,
sí les pido que vayan abriendo los ojos para empezar un poco con esta parte más teórica. Vamos a ver si puedo compartir pantalla de la presentación. Estoy tratando de ver acá. Espérenme, No te preocupes, Paula. que no veo los botones para poner la presentación acá cuando pongo compartir. A ver si, espérenme que ya voy de vuelta. Si agrando esto, ya voy con ustedes. Voy a agrandar esta presentación. Ahí va. Vamos de vuelta. Ahí va. ¿Se ve bien? Ahora sí. Pudimos. Sí. Bueno, el título entonces de la conferencia de hoy. No aparece, no sale No, cuando voy tildando. Ahí está, sí. no, no. Ser lo que soy y sentir lo que siento. Bueno, un poco para empezar les quiero contar esto, ¿no? De qué es esto de ser lo que soy. Somos seres humanos y el ser humano es una conjunción entre el ser, que es una energía sutil, es el espíritu, que tiene una elevada frecuencia vibratoria, que no proviene de este planeta, ya que la Tierra tiene una frecuencia vibracional mucho más baja, que se corresponde al plano de la materialización, en donde aparece nuestra dimensión humana, ¿no? Nuestra humanidad. Entonces el ser representa nuestra energía o pensamiento sin forma, y lo humano representa la forma, es decir, la materialización de nuestros pensamientos y emociones, de nuestra energía. Reflexionar sobre lo que soy me lleva a mi procedencia entonces espiritual. Como espíritas, no dudamos de la existencia de nuestro espíritu, diferente a la del cuerpo físico con la que nos estamos manifestando acá en este planeta. Quiero también agregar que el ser, nuestra parte del ser se interrelaciona con nuestra humanidad desde el alma y en el corazón. Precisamente ya vamos a ir viendo por qué. Ahora, para que el espíritu pueda acceder a esta experimentación que llamamos vida, necesita un vehículo que vaya graduando o bajando la vibración. Y para eso posee un alma, que es la que encarna enlazándose a un cuerpo físico a partir de la información que fue almacenando vida tras vida. Este enlace entre el alma y el cuerpo se realiza a través de vórtices energéticos. Cada uno tiene una frecuencia vibratoria distinta porque cada uno cumple una función diferente. Es decir, que cada chakra, cada vórtice emite un sonido particular, tiene un color distinto. Y la suma de estos sonidos da como resultado la canción, la vibración que cada uno emite al universo. Recordemos que todo en el universo es vibración porque todo es energía y la energía vibra de acuerdo al grado de conciencia de cada cosa. Nuestra voz, por ejemplo, es la expresión de nuestra alma, porque su sonido está determinado por la vibración única que cada uno emite desde el corazón, que es la sede del alma, que se expresa a través de nuestro cuerpo físico. También, por ejemplo, los ojos y las huellas dactilares son expresiones únicas y personales, intransferibles. En relación, por ejemplo, a los ojos, hay una película muy interesante que se llama Orígenes, que explica un poco cómo nuestra mirada, que es representación del alma, se repite, es única, y entonces, bueno, en todas las encarnaciones
tenemos la misma mirada, ¿no? Las energías más sutiles, como vemos, se manifiestan y se expresan como colores, como sonidos, entre otras formas. Entonces, dijimos que está el espíritu, que está el alma, que está el cuerpo físico, y esto va representando la bajada de la frecuencia vibratoria para crear las condiciones que nos permitan encarnar en este planeta Tierra. Como personas, somos una expresión única, dijimos, pero nuestra energía es la misma que la de todas las cosas que existen en el universo. La energía que ingresa en mí en forma de aire es la misma que impulsa el agua de un río al fluir. El fuego interior de mi espíritu, que experimento como confianza, es el mismo fuego del sol. Esto nos unifica. Somos la misma energía o conciencia, entonces, expresándose de diferentes formas. Esto hace que provengamos de la misma fuente, ¿no? Y que seamos entonces el aire, el agua, el fuego y la tierra. La física cuántica y tradiciones espirituales antiguas nos hablan de un punto cero en el que no había forma, en donde solo existía el pensamiento, un flujo de pensamiento sin forma, que podemos llamar conciencia pura, lo que entendemos por el concepto de Dios o de amor. Quiero recordar que las palabras en verdad son aproximaciones, son constructos que nos permiten ir haciéndonos una idea de las cosas, pero que no son las cosas en sí. Nuestro espíritu pertenece a este mundo sin forma, a este pensamiento sin forma, a este estado de conciencia pura. Decíamos que hubo una primera vez, un punto cero, en el que este pensamiento sin forma se vuelve sobre sí, se observa. Y al hacer este movimiento, al observarse, se expande. En esta expansión, que podríamos asociar con lo que algunos conocemos como el Big Bang, en ese movimiento de energía emergemos nosotros, los espíritus o seres de luz que somos, porque cuando un pensamiento se mueve, se convierte en luz. Y estos movimientos son creaciones. ¿Por qué? Porque algo nuevo, algo que no existía, aparece. Y así el pensamiento empieza a tomar forma. Sucesivamente vamos desarrollando, primero nos fuimos creando nosotros y después todo el universo, ¿no? Lo que conocemos. Es decir, que a medida que pensamos o que imaginamos algo, esto se convierte en luz y se crea, toma forma, se manifiesta. El espíritu, entonces, proviene de la luz, de esta fuente mayor de energía o estado de conciencia pura, que no podemos, que podemos entender como, bueno, dijimos, Dios, energía vital, amor. Esto es lo que somos, una holografía de lo que entendemos por Dios, un fractal de ese estado de conciencia pura en el que todas las cosas existen a la vez, porque aún no han cobrado forma. Hay potencialidad infinita ahí. Este es el poder de la hora, del que nos habla, por ejemplo, Toll. Si estamos conectados entonces al presente, podemos convertirnos en la opción que elijamos de toda esa potencialidad infinita que tenemos. Es decir, que provenimos de lo infinito y por eso somos infinitos. Por eso el espíritu no muere cuando desencarna del cuerpo físico. Al elegir en cada momento dijimos que vamos creando, porque somos los pintores delante del lienzo. Somos el poeta plasmando sus sentires, el bailarín que da forma y expresividad a su mundo interno a través del movimiento. Todos artistas libres y creadores eligiendo cómo dar vida a su obra, cómo materializarla en la tierra, cómo vivir la vida.
Por eso hablamos del poder de manifestar que tenemos. Pero hay un secreto. Para manifestar ese pensamiento que se convierte en luz, es necesario que luego se traduzca como una emoción en nosotros. Y a su vez, esa emoción es emitida por nuestro campo electromagnético a través del corazón para poder manifestarse en la densidad de la materia. Y así vamos creando lo que percibimos como nuestra realidad, que no es otra cosa que la manifestación material de lo que sentimos y previamente pensamos. Lo que atraemos hacia nosotros, entonces, fue previamente pensado y sentido por nosotros, y no llega simplemente por magnetismo. La encrucijada empieza cuando dejamos de ser conscientes de esto a medida que empezamos a encarnar. ¿Y por qué empezamos a encarnar? Para experimentar, para tener aprendizajes a través de vivencias, a través de diferentes formas que fue tomando la conciencia pura. ¿Qué sería esto? Oler una flor, ver un amanecer, comer algo rico, sentir un abrazo. El espíritu empezó a encarnar para poder experimentar las cosas que fue creando. Como espíritus, entonces, podemos crear una flor, pero necesitamos encarnar para poder tocarla, olerla y sentirla. Entonces, encarnamos para sentir. Sentir se corresponde con una frecuencia vibratoria más baja que la de nuestra esencia espiritual. Y esto nos empieza a dar la pauta de por qué son tan importantes nuestras emociones en este plano. Si nos fijamos, la experiencia humana entonces requiere de nuestros sentidos, oler, tocar, ver, para poder realizar esta experimentación que venimos a hacer. El punto está en que nos gusta tanto experimentar que terminamos creyendo que la realidad es lo que captan nuestros 5 sentidos. Es decir, que quedamos atrapados en el cuerpo físico, condicionados por el limitado entendimiento que éste nos provee. Así, el cuerpo, como llave de esta experimentación y sus aprendizajes, se convirtió también en nuestro límite de percepción cuando olvidamos nuestra esencia más sutil. Y esto sucede porque el cuerpo responde al nivel de conciencia que tenemos. Y si no soy consciente de mi espiritualidad, el cuerpo funciona como un límite, me condiciona con la información que el alma transmite al ADN según las experiencias que tuvo en vidas simultáneas. Iba a decir vidas anteriores, está mal dicho, en realidad vidas anteriores, pues se dan simultáneamente, pero serían en otras experiencias. Entonces el alma da esa información al ADN, también lo que heredamos de nuestros linajes, de nuestros padres, y lo que hayamos decidido experimentar en esta vida. Cuando voy tomando conciencia de mí, empiezo a eliminar toda esta información que me condiciona. Y el cuerpo empieza a responder a estas nuevas órdenes, a la intención con la que dirijo mi energía. Entonces elegimos sanar, integrar la energía, expandir la conciencia. Esto se basa, por ejemplo, en lo que conocemos como sanación cuántica, que implica acelerar la frecuencia vibratoria de nuestras células para borrar esta información. Balanceando el cuerpo físico del emocional, del mental y no teniendo en cuenta su parte espiritual. Hoy empezamos a saber que el cuerpo está diseñado para autorregularse, para sanarse a sí mismo. Es un avatar que está programado para tener salud perfecta. ¿Qué pasa digamos, en las herramientas que encontramos en los abordajes de salud que tenemos? Que la medicina en nuestro continente pone más énfasis en la enfermedad y en la muerte que en la vida y en la sanación.
porque presta más atención al afuera, porque investiga más el virus, el nombrecito del virus, los órganos, los mide, los pesa. Y esto nos pone también a nosotros en un lugar más pasivos en el propio sentir o transitar de nuestra salud. Porque esperamos la vacuna, porque esperamos el diagnóstico, porque nuestra salud depende de otro. Entonces nos colocamos en ese rol de pacientes y padecemos. Y así no nos enfocamos, por ejemplo, en fortalecer nuestro sistema inmunológico, en fortalecer nuestro sistema endocrino. No atendemos tanto a cuáles son las emociones y pensamientos que están sustentando esta enfermedad o síntoma que podemos estar transitando. Entonces, por ejemplo, esto se ve en las conductas cotidianas de estoy al día con la obra social, porque ahí ya estoy diciendo que me voy a enfermar. Estamos al día con el sepelio porque pensamos en la muerte y no estamos pensando tanto hoy en nuestra vida, en mejorar nuestra salud, en limpiar nuestra mente, en limpiar nuestras emociones, en sutilizar nuestro cuerpo físico. El proceso de salud es un proceso activo de participación de cada uno. Yo tengo todo que ver en lo que me esté pasando en mi estado de salud. No es gratuito, por ejemplo, recibir la noticia de que tengo una enfermedad autoinmune, creer que el cuerpo se empieza a agredir a sí mismo, que es el mecanismo que explican por ahí los médicos de lo que pasa en una enfermedad autoinmune. Este es el mecanismo, pero es la consecuencia que refleja un estado interior, no es la causa. La causa de lo que me pasa está en mi inconsciencia, en mis puntos ciegos, en que no termino de tomar el aprendizaje que esta situación me está trayendo, que no lo vi antes, por eso necesita materializarse ya en el cuerpo físico, que es la frecuencia vibratoria más densa. No lo vi a nivel de los pensamientos, no lo vi a nivel de las emociones. Bueno, ahí se condensa en el cuerpo para ver si me empiezo a escuchar a mí mismo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las enfermedades crónicas, que no contemplan el dinamismo de la vida. Uno se enferma en un momento, te dicen que vas a tener una enfermedad crónica y no importa si tú, para la medicina, si tu nivel de conciencia se expande, si te fuiste sanando. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a cuestionar, tenemos que empezar a tener una mirada crítica también nosotros, apropiarnos de nuestro proceso de salud y no darle tanta y absoluta relevancia al método científico que hoy sabemos que es limitado en algún punto. Lo que el método científico no mide, no pesa, no ve, se desestima. Y todas las cosas trascendentes de nuestra vida no se pueden ni medir, ni ver, ni pesar. Entonces, bueno, necesitamos empezar a tomar conciencia de eso. Por ejemplo, la medicina tradicional china, al entender las enfermedades y los síntomas físicos como desequilibrios o bloqueos energéticos de nuestros meridianos, de nuestros chakras, nos empieza a recordar que esto, ¿no? Que somos uno con la naturaleza, que somos el agua, el viento, el fuego y la tierra. Entonces, nos aporta otra mirada de nuestra propia fisionomía y de la funcionalidad de nuestro cuerpo. Nos dice que la falta de armonía en nuestra energía responde a un desequilibrio de estos elementos en nosotros, por ejemplo. Y así pone énfasis en lo que le pasa a la persona, en su situación de vida, en cómo esto afecta su salud. Y este abordaje es mucho más accesible, más económico y no tiene efectos adversos porque no utiliza medicamentos, sino fitoterapia, plantas medicinales, acupuntura, que son más naturales, ¿no? Muchos profesionales hoy sostienen estos nuevos posicionamientos, estos aportes que nos trae, por ejemplo, la medicina tradicional china, pero lo sostienen en sus discursos y no en sus prácticas. Tenemos que llegar a que baje al abordaje en la práctica. Ser uno con la naturaleza también refiere a que en la interacción entonces con el entorno están algunas de las razones para entender lo que nos pasa, porque es el reflejo de nuestro interior. Cuando nos sumergimos en la naturaleza, nuestra conciencia aumenta, porque aumenta nuestra frecuencia vibratoria que se equipara
al de la naturaleza. Mi vibración aumenta. Así logramos aquietar la mente, volvernos presentes, ser conscientes de ese aquí y de ese ahora. Y ahí es cuando nos conectamos con nuestra esencia sutil, con el todo. Y este estado de presencia repercute en nosotros, tanto en la mente, en las emociones, como en el cuerpo físico, porque nos devuelve equilibrio y el silencio necesario para poder oír nuestra voz interior. Quiero introducir en este punto el concepto de alma. Sé que no proviene del espiritismo, pero a los fines prácticos, por lo menos a mí, me ayuda a entender quiénes somos y qué sentimos. Podemos asociarlo en algunos aspectos al concepto de periespíritu, porque ambos contienen la información que, bueno, hacia nuestra personalidad, a la información de nuestro cuerpo físico, si vamos a desarrollar o no alguna enfermedad, y a cuál va a ser el entorno familiar que necesitamos para transitar esta encarnación. Recordemos que las palabras son aproximaciones. No dejemos que a lo mejor, si estoy más familiarizado con un concepto que con otro, no me permita llegar a entender un concepto más general. Por eso la idea es ir recibiendo esto desde el corazón y quizás no tanto desde la mente racional. El perispíritu, por definición, es el fluido que envuelve al espíritu y que le permite enlazarse a un cuerpo físico para encarnar. Si consideramos tradiciones orientales, si consideramos el chamanismo y otras fuentes de saber que utilizan este concepto de alma, considero que es importante incorporarlo al espiritismo por sus fines pedagógicos y porque nos van llevando a posicionamientos un poco más universales. ¿Por qué? Porque nos permiten entender que el espíritu no es el que encarna, porque el espíritu es energía o pensamiento sin forma. Al ser este pensamiento sin forma, nos permite ser multidimensionales, existir en distintos planos y tener diversos grados de conciencia. Encarnar es función del alma. Sí coinciden estos conceptos del alma y del perispíritu en que poseen esta información acumulada de mi trayectoria espiritual, que determina cuál es el aprendizaje que vengo a hacer en esta vida actual. El alma es el reservorio de estas memorias de mis encarnaciones, que algunos llaman el libro de la vida o el akasha. El alma graba todas nuestras emociones. Entonces, cuando pensamos algo, el alma lo siente y lo guarda en su memoria para que la próxima vez que sintamos algo lo podamos asociar con este sentimiento y podamos entender. Así como necesitamos entonces que la energía fluya por nuestro cuerpo físico para tener salud, también necesitamos el flujo constante de nuestras emociones en el alma. Y esto nos cuesta mucho, debido a la conciencia social que incorporamos y que fuimos armando en esta encarnación, que establece que hay cosas buenas, que hay cosas malas, que hay cosas que sí se pueden hacer, que hay otras que no. Y así salimos de lo que podemos denominar una mente neutra, que no juzga, y entramos al pensamiento dual. Pero esto es una construcción del hombre, no es menor que tengamos esto presente. Con el nacimiento surge un velo, el velo del olvido, de toda nuestra trayectoria espiritual, para que podamos enfocar nuestra atención en lo que vinimos a aprender en esta vida. Este velo funciona como un límite. Me acuerdo y sé algunas cosas y otras no. De mí mismo, de mi trayectoria espiritual, en conciencia de mi dimensión espiritual, del ser. Este velo aproximadamente a los 7 años termina como de constituirse, por eso los niños fácilmente pueden recordar otras vidas, pueden ver espíritus desencarnados. Y de alguna manera entonces este velo implica que dejemos de ser conscientes de quiénes somos. Y así empezamos a creer que lo que vemos y tocamos es la realidad. Y esta experiencia que diseñamos en verdad es transitoria.
También empezamos a asociar de que si hago algo, por ejemplo, y a la otra persona le duele, eso es malo. Construimos esa asociación. Pero si hago algo y la otra persona se ríe, eso es bueno. Y empezamos lentamente a clasificar las cosas desde lo que pasa afuera de nosotros. Empezamos a juzgar y a etiquetar desde lo que vamos aprendiendo y desde lo que nos enseñan. Y empezamos así a dejar un poco en segundo lugar nuestra voz interior, nuestro mundo interno. Estamos mirando afuera las consecuencias de nuestros actos. El punto es que lo único que vinimos a hacer al encarnar es vivir como nosotros mismos. Esto implica volver la mirada hacia adentro, despertar ese poder interior y conectar con lo que sentimos, porque cada sentimiento representa a nuestra alma susurrándonos. Las emociones son una brújula que nos conducen a la experiencia que elegimos venir a vivir hoy. Y al enfocar la atención en nosotros mismos, nos empezamos a liberar un poco de este pensamiento externo. Dejamos de juzgar, de asociar lo que sentimos en el corazón con lo que la conciencia social dice que está bien o está mal. Porque en definitiva la realidad es subjetiva, es lo que cada uno percibe como real. La realidad de cada uno es lo que cada uno siente en su corazón, porque así se expresa el alma. Si yo ahora les preguntase a cada uno de ustedes qué es la realidad, cada uno contestaría algo distinto, porque dependerá del proceso que estén transitando, del grado de conciencia que tengan de algunas cosas y no de otras. Dijimos que antes de nacer entonces cada uno elige una experiencia para venir a transitar, el aprendizaje que quiere hacer, y eso supone entonces determinar condiciones que necesitamos que se den para realizar ese aprendizaje. Puede ser la pérdida de algún ser querido, puede ser que lo que tengamos que aprender se manifieste en la repartición de vínculos tóxicos, en enfermedades. No es casual tampoco la ciudad en la que nacemos. Todo eso va haciendo estas condiciones para que se dé un aprendizaje. Por eso cuando estamos encarnados y las cosas van pasando, decimos que son perfectas tal como son, porque nos traen las enseñanzas que el alma eligió antes de nacer, antes de volver a tener el velo que no le permite recordar toda su trayectoria espiritual. Entonces planificamos esta existencia en el estado en el que no nos limitan los 5 sentidos del cuerpo. Este es un estado de mayor conciencia. El obstáculo que tenemos es que según lo que aprendimos en nuestra sociedad, dijimos, juzgamos. Y sobre todo nos juzgamos duramente a nosotros mismos en nuestros diálogos interiores. Seamos conscientes de esto o no. Si pensamos que lo que hace fulano está mal, entonces cuando yo hago lo mismo, sostengo ese pensamiento, ese posicionamiento, aunque no me dé cuenta. Y al juzgar nos vamos dando órdenes a nosotros mismos. Así, por ejemplo, establecemos que el tiempo libre, por dar un ejemplo, es una pérdida de tiempo. Hay que ser eficientes siempre, porque así lo estableció la industria, el mercado económico, para maximizar ganancias, no sabemos. El punto es qué tiene que ver esto con mi interior. Fuimos asociando algo aprendido afuera con nuestro interior. Y es tiempo de deshacer estas asociaciones. Porque acá está la razón de que no nos permitamos hoy, por ejemplo, relajarnos. Y si me doy un tiempo para relajarme, me siento culpable. Entonces vivimos estresados, haciendo cosas sin parar, trabajando todo el día, sosteniendo exigencias que van coartando la posibilidad de disfrutar de la vida, que nos limitan los momentos para sentirnos plenos y felices. Nos quitan las posibilidades de ir hacia adentro y de ser. Solamente nos quedamos en nuestra dimensión humana, en la forma. Y cada vez que haya desequilibrio, que solo esté en uno de estos polos entre el ser o el humano, me voy a sentir insatisfecho, incompleto.
Lo que siento, dijimos, representa la conducción de mi alma al aprendizaje que elegí hacer en esta encarnación. Ir en contra de eso es ir en contra de mí mismo y de mi crecimiento espiritual. Por eso encarnamos una y otra vez. Y hablamos de karma, porque traemos cosas sin resolver. Es decir, que no llegaron a convertirse en el aprendizaje que nos pusimos como objetivo. Venimos con estas memorias del alma, cargadas con muchas cosas inconclusas. Y esto nos pasa cada vez que bloqueamos nuestras emociones, que no son ni más ni menos que nuestra energía. Lo que se aprende entonces simplemente, dijimos antes, se convierte en luz. Porque cuando algo se piensa, la conciencia se expande y realizamos un salto cuántico. Y eso es lo que necesitamos hacer ahora, un salto cuántico. ¿Por qué digo esto? Porque quedamos inmersos en un ciclo de reencarnación, que es lo que provoca que volvamos las veces que consideremos necesario hasta aprender lo que queremos aprender. Y como no lo logramos, porque no estamos atentos a nuestro mundo interior y bloqueamos nuestra energía y bloqueamos nuestras emociones, bueno, tenemos que seguir volviendo para terminar de aprender eso que nos propusimos. Este punto pone de manifiesto que estamos acá por voluntad propia, porque cada uno decide encarnar. Pero el ciclo de la reencarnación también es opcional, cuando nos abrimos a pensar que todo es posible. Si no lo fuera, no seríamos libres. Para terminar con el ciclo de la reencarnación y el karma en la Tierra, es preciso ser conscientes y trascender velos, trascender límites y lograr hacer toda esta experimentación que nos propusimos. Es decir, que necesitamos empezar a elevar nuestra frecuencia vibratoria, sutilizar nuestra energía, volvernos más livianos en todos nuestros cuerpos, energético, físico, emocional, mental. Para elevar nuestra vibración podemos acudir a lo que algunos llaman desapego, que es el hecho de no quedar identificados con nada, de ir soltando cada experiencia que voy viviendo a medida que voy tomando el aprendizaje que me trae. Y así vamos recuperando nuestra sensación de libertad y nos vamos conectando con el ser que somos, con nuestra dimensión más espiritual. Solo perdemos la libertad cuando quedamos identificados con los límites perceptivos. A veces son del cuerpo, creyendo que lo que perciben nuestros sentidos es la realidad, pero también son límites psicoemocionales que derivan de la forma de interpretar el mundo, de nuestra personalidad y de los roles que desempeñamos. Es decir, de lo que creo ser. Soy madre o padre, dueño o empleado. Pero estas identificaciones que hago no son lo que yo soy. Lo que les propongo es que desempeñemos nuestros roles y funciones, pero de manera consciente, sabiendo que yo no soy eso. Es decir, que hacemos lo mismo, lo que nos toca hacer, lo que elegimos hacer, pero desde otro estado de conciencia. Este proceso de limpieza o de purificación se plasma a nivel genético. Cuando tomo conciencia, esta información es recibida por el cuerpo y los límites se van liberando. Borramos las memorias que ya no nos sirven, tanto las heredadas por los linajes como las acumuladas por la propia experiencia de vida. De esto se trata la sanación cuántica. Los límites funcionan cuando nos quedamos pegados a la información y hacemos que una experiencia que era transitoria se vuelva permanente. Entonces, a lo mejor siempre estoy depresivo, siempre estoy angustiado, estoy enfermo, estoy en una situación, una enfermedad crónica. Cuando empezamos a tomar conciencia de que el paisaje continúa, pero yo estoy viendo siempre la misma foto, me permito empezar a cuestionar el estado en el que vivo para ir hacia otro que me convenga más. Dijimos antes que la realidad es subjetiva, que cada uno construye su realidad desde lo que siente en su interior, no desde lo que la sociedad nos exige que hagamos para pertenecer a ella. Eso es otro punto.
Cada vez que priorizamos escuchar nuestra voz interior, nos acercamos un poco más entonces a la libertad y a la alegría. Esto es lo que algunos llaman maestría interior, ser el propio maestro, o el proceso de iluminación que transitaron, por ejemplo, Buda y Jesús. Les propongo que recuperemos entonces el flujo de nuestras emociones para que nos lleven al siguiente aprendizaje, porque este movimiento constante es la evolución. Y a eso vinimos, a evolucionar a través de experiencias. Acá en las imágenes eh, les muestro un poco cómo se ve en el cuerpo físico este proceso de iluminación, en donde se van activando todos los chakras, o la kundalini, que se despierta, que está en el chakra base, cerca del coxis, y la energía empieza a subir y empieza a recorrer toda la columna vertebral. Y esa iluminación que se realiza dentro de nuestro cuerpo físico es el proceso de iluminación que se traduce también en una expansión de nuestra conciencia. Entonces, cuando nos pasa algo, vuelvo a lo que estaba diciendo, agradezcámoslo, porque se está cumpliendo el aprendizaje que el alma vino a hacer. El tema es preguntarnos si estamos escuchando o tomando el mensaje que nos trae la situación que vivo hoy. Si tengo una enfermedad, la enfermedad que transito, ¿cuál es el mensaje que no estoy pudiendo ver de mí y que se plasma ya a nivel del cuerpo físico? Si tuve una pérdida, ¿cuál es la enseñanza que me trae esa pérdida? O si ya no puedo sostener algún tipo de vínculo, bueno, ¿qué se juega de mí en esa situación? ¿Qué me muestra de mí? Negar lo que nos pasa o resistirnos a ellos nos estanca y nos bloquea, nos aleja del flujo de la vida. ¿Cómo se traduce en esto? Bueno, depresión, ansiedad, falta de ganas de vivir, lo que estuvimos hablando, enfermedades. No estamos ahí en esos estados enraizados a la vida, no sabemos disfrutar. Y acá se refleja perfectamente cómo nuestra dimensión espiritual del ser y la material de la humanidad van de la mano. Son los acordes de la misma canción, la vida, nosotros. Disfrutar de ser humanos es llevar a cabo la experiencia que expande al alma para volver a su estado inicial de espíritu. ¿Y cómo hacemos entonces? La gran pregunta es cómo hacemos para no juzgarnos, aceptando lo que sentimos, haciéndole lugar a esa tristeza, a esa dificultad, a este obstáculo que hoy pueda estar transitando. Para eso tenemos que estar conectados con el ahora, con el momento presente, para tomar conciencia de lo que pasa en el mundo interior. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Posteriormente veré qué hago con ello, pero no lo juzgo, porque eso implica decirnos a nosotros mismos que está mal lo que sentimos, que está mal lo que pensamos. En conclusión, así nos estamos diciendo que está mal lo que somos, y no hay nada más lejos de eso. El asunto es no pretender ser perfectos. La perfección es un ideal construido por el hombre y nos lleva siempre a la frustración. Nos pasan cosas. A eso vinimos, a vivir. Si pensamos que algo tiene que ser perfecto, por consecuencia hay otra cosa que es imperfecta. Y este es el pensamiento dual que nos entrampa siempre. Y la creación son posibilidades infinitas. En ella todo puede ser. No existe lo perfecto y lo imperfecto, lo bueno o lo malo, porque simplemente todo es energía. Este movimiento de pensamiento es en sí mismo una forma de desapego. Entendemos lo que nos pasa, le damos lugar, lo sentimos, lo observamos, tomamos el aprendizaje que nos brinda y lo soltamos. Porque eso que nos pasa no somos nosotros. Este proceso o ciclo de la vida es lo que veíamos antes en la respiración del inicio. En conclusión, vinimos a ser conscientes
no perfectos. Nosotros somos un alma multidimensional que le permite a un espíritu, que es conciencia pura, tener experiencias. Somos el alma que a medida que evoluciona va recuperando su estado de espíritu. Lo que sí somos es conciencia pura, energía vital, amor. El espiritismo para nosotros puede ser una plataforma de pensamiento ilimitado, un puente que nos siga ayudando a ver por dónde y cómo evolucionar, una doctrina en movimiento constante con la vida, una filosofía expansiva. Este proceso de volver sobre sí, con conciencia, es parte de lo que algunos llaman despertar, o la iluminación o maestría interior de la que hablábamos recién. Ocurre cuando vamos llevando, como dijimos antes, la energía por todos nuestros vórtices energéticos. Generalmente en la vida diaria usamos los 3 primeros chakras, que sostienen conductas de supervivencia. Me aseguro la comida, la reproducción, poder, seguridad, trabajo. Pero así como evolucionamos nosotros, también lo hace el planeta Tierra en el que vivimos, como el ser viviente que es. Y en esta danza sincrónica entre el planeta y nosotros, empezamos a abrir el corazón, el chakra cardíaco, para poder evolucionar junto con la Tierra, para volver a hacernos conscientes de que somos la misma energía, la vida, que somos uno. Entonces acá, en estos estados de conciencia, empezamos a conectar con el amor y con nuestra posibilidad creadora. Amarnos a nosotros mismos, amar la vida, la creación que hicimos manifestándonos en este plano, nos lleva a crecer y amar. Amarnos a nosotros primero, para luego amar todo lo demás. Los pasos por este puente del corazón, por las emociones, son los que algunos llamamos sanación, que no es otra cosa que ir soltando límites, ir desaprendiendo todo lo que no nos permite estar en el estado de ser. Soltamos el sufrimiento así que nos genera identificarnos con las cosas que nos pasan. No somos eso. Lo que nos pasa es transitorio, es solo un aprendizaje. Este tiene que ser nuestro objetivo, estar en el estado de ser, estar presentes en el aquí y en el ahora, donde no está la mente que juzga. Voy siendo, voy fluyendo de acuerdo a lo que siento, al camino que mi alma me va mostrando que preciso transitar. Me hago consciente de mí y así el corazón se abre y la energía Kundalini me ilumina por dentro. Dejar atrás estas cosas que nos limitan implican ir reconociendo entonces que todo puede ser diferente y que nosotros somos los que decidimos la forma que va a tomar cada cosa. Esto nos devuelve responsabilidad y compromiso con nosotros mismos. Somos responsables de nuestra propia felicidad, de nuestra salud. Somos responsables de sentirnos libres o condenados, de expresar nuestro mundo interior o de callarlo, de ver y aceptar las cosas como son o de negarlas, de ser conscientes, de disfrutar de la vida o de volver a encarnar, porque el aprendizaje aún no se realiza. Recobrar nuestra esencia libre, alegre, ilimitada, nos ayuda a trazar otros horizontes. Nos permite crear otros destinos posibles para nosotros. ¿Acaso no pensaron o no tienen ganas de imaginar que podría no existir la enfermedad? Que la muerte del cuerpo físico podría ser solo una opción entre tantas. Pero para esto tenemos que ser esos artistas que somos, esos creadores conscientes. Tenemos que sentir en el corazón que es posible introducir nuevos parámetros para la vida. Y tenemos que sonreír al pensarlo para poder manifestarlo en nuestra realidad. Darnos permiso para ser felices,
para vivir enamorados de esta experiencia llamada vida, que es solo una aventura que quisimos regalarnos, pero tenemos que hacerlo, tenemos que darnos el permiso de venir a disfrutar. Cuando, por ejemplo, planificamos irnos de vacaciones, ponemos emoción, estamos alegres. Cuando viajamos nos aseguramos de disfrutar al máximo lo que estamos viviendo. Y después cuando volvemos, bueno, sacamos todas las fotos, las miramos y estamos sorprendidos de todo lo que vivimos. La vida es lo mismo, solo cambia la actitud con la que decidimos hacer el viaje. La diferencia es que estamos decidiendo solo ser felices unos días al año, cuando nos vamos de vacaciones, y el resto de los días los destinamos a cumplir obligaciones, a exigirnos, y ya es tiempo entonces de permitirnos hacer otra cosa con nuestro día a día, algo que contemple la dimensión del ser, no solamente nuestra humanidad que responde al funcionamiento de estos 3 primeros chakras. Ya existe evidencia científica, por ejemplo, de que se activan los genes de longevidad con la meditación. Se alarga la expectativa de vida porque la salud aumenta. ¿Qué pasa esto? Porque cuando uno medita se generan nuevas conexiones posibles. Este mecanismo que hace el cerebro en la meditación responde al desapego, a esto de borrar información y memorias que ya no nos sirven. Hoy prolongamos la salud y la vida y pronto volvemos a ser infinitos. También existe evidencia científica, por ejemplo, de cómo se da todo este proceso de la iluminación en el cuerpo físico, que tiene que ver con las glándulas, el funcionamiento de nuestras glándulas, especialmente la pineal y la pituitaria, cuando la kundalini o la energía vital sube hasta los chakras superiores. Estas glándulas determinan cómo va a ser nuestro flujo hormonal. Y este flujo hormonal determina el estado de salud de nuestro cuerpo y simultáneamente nuestro nivel de conciencia. Porque todo es un solo proceso que se manifiesta simultáneamente en el cuerpo físico, en el mental y en el emocional. Cuando combinamos entonces la meditación con la sanación, empezamos a recordar cosas. Nos conectamos con nuestra sabiduría interior. Y se activan acá lo que algunos llaman dones, la telepatía, la precognición, la intuición, la canalización. Y estas son las facultades que necesitamos utilizar en nuestro día a día para ir hacia adentro más profundamente y expandir nuestra conciencia, para empezar a comprender nuestra multidimensionalidad que nivel humano. Todas estas cuestiones más complejas, un mayor de nosotros mismos. El alma sabe perfectamente que el tiempo y que el espacio no existen, que son construcciones de esta creación que hicimos en este planeta. Pero la evolución para algunos, cuando empezamos a trascender estos conceptos, terminará en el planeta Tierra para continuar en estados de mayor conciencia, porque así lo va determinando la evolución. En este gráfico les comparto un poco, ¿no? Bueno, cómo el espíritu, que es pensamiento sin forma, necesita del alma y a su vez del cuerpo físico para empezar a experimentar. Acá inicia el ciclo de la reencarnación. Con la experimentación fuimos entendiendo que lo que percibían nuestros 5 sentidos era la realidad y empezamos en este ciclo de apego y karma, porque a veces, bueno, ponemos freno a los aprendizajes que tenemos que realizar. Cuando logramos tomar conciencia de esto, empezamos a evolucionar. Empezamos entonces a utilizar el desapego, que nos hace sentir cada vez más libres, y pasamos del karma al dharma, que el dharma tiene que ver con la sabiduría interior, con vivir desde el amor, con tomar estos aprendizajes que venimos a hacer
y soltarlos luego, o las situaciones, soltar las identificaciones para quedar en nuestra esencia del ser. Cuando seguimos tomando conciencia de la magnitud de este proceso, es cuando puede finalizar el ciclo de reencarnación en la Tierra y ascendemos a otros estados de conciencia. Los invito a dimensionar entonces que al tener conciencia podemos observarnos a nosotros mismos y cuando lo hacemos expandimos eso que somos, porque al hacerlo nos conocemos más, porque el solo hecho de pensarnos nos hace crecer y esto nos vuelve más luminosos. Este es el mismo movimiento que ocurrió en el inicio, en ese movimiento del punto cero en el que el pensamiento sin forma vuelve sobre sí. Entonces dejemos de luchar contra nosotros mismos, contra lo que nos pasa, contra lo que sentimos y contra lo que somos. Dejemos de olvidarnos la importancia de nuestra dimensión espiritual y elevemos nuestro estado de humanos para que se equilibren en nuestro corazón estas dos esencias. Volvamos a conectarnos con esta potencialidad que tenemos dentro, con este pensamiento sin forma, con esta energía creadora que somos, que no es ni más ni menos que el amor. Bueno, y disfrutar entonces, este es el mensaje que les quiero dar en esta última diapositiva, disfrutar de ser humanos, llevar a cabo la experiencia de vivir en el entretejido que vincula al ser que no tiene forma con nuestra humanidad que sí la tiene. El punto de encuentro de ambos estados se da al tomar conciencia de que esta es nuestra constitución intrínseca. Cuando nos hacemos conscientes de esto, simplemente trascendemos. Bueno, espero que les haya llegado mi mensaje. Esto era un poco lo que les quería compartir hoy. ¿M? Que nos relajemos con nosotros mismos y nos empecemos a aceptar. Y quedo abierta a lo que me quieran decir. Muchísimas gracias, Paula. Como dices en tu exposición, más allá de las palabras, coincidimos en la mayoría de los conceptos, en lo profundo del mensaje. Y pues vamos a pasar a las preguntas. Eury o Yacira, cualquiera de las dos, por favor. Sí, estoy por aquí. Tenemos una primera pregunta de Rocío Ferrón. Precioso e importante tema. Para ser quien realmente somos y sentir con libertad, debemos conocerlo lo mejor que podamos, ¿no? Limpiar nuestra mente de dogmas, religiones, o no es necesario. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, la idea es, o sea, cada uno tiene la libertad de sostener los pensamientos y las emociones que le sirvan, porque no todo es negativo. Cosas de algún dogma, doctrina o religión que nos sirve, utilizamos eso que nos sirve, pero también con la conciencia de que va a ser transitorio, que no nos va a servir para todo y que quizás no nos sirva siempre. Lo importante es tomar lo que nos ayude a entendernos y a estar en convivencia pacífica con uno mismo. Estamos siempre con el afuera, tratando de responder a las exigencias del trabajo, de la familia, y nosotros quedamos, bueno, todo el tiempo haciendo algo, cuando justamente tomar conciencia es estar presente. Y yo a veces me pregunto, o trabajando con la gente, decimos, no, estar presente si tengo que trabajar tantas horas al día, si después tengo que hacer estas otras tantas cosas, no nos dejamos tiempo para eso. Entonces, más allá de lo que pensemos, que son ideas, que no tienen tanta fuerza energética como lo que sentimos, es estar en armonía con lo que sentimos. Cuando una idea empieza a no resonar con nosotros, simplemente la liberamos y va a llegar la próxima, que es la que nos va a servir para seguir nuestro camino. No sé si respondí con claridad, espero que sí. No tengo más preguntas. No sé si la profesora tiene alguna o Eury. Vamos a esperar un ratico porque aquí tienes un comentario de Guillermo, porque estamos dando
muy poco tiempo para que la gente formule sus preguntas. Lo leamos con el comentario de Guillermo Meléndez. Concuerdo con su pensamiento, licenciada. Esto es transitorio y tomamos lo que nos sirve para ser conscientes. Gracias. Bueno, ¿Alguna persona que quiera hacer alguna otra pregunta? Por bueno, favor, yo que la haga a través del chat. más que preguntan lo que, bueno, agradecerle a Paula por esa excelente conferencia. Me mantuviste embelesada durante toda tu intervención, eh, hasta tu tono de voz. O sea, la verdad permite poder escucharte desde otra sintonía, ¿no? Me gustó muchísimo esa frase que colocaste: vinimos a ser conscientes, no perfectos, ¿no? Y lo que pasa es que esta sociedad materialista nos lleva a que tenemos que ser perfectos en todos los sentidos. Y por ejemplo, en el caso de Venezuela, que en donde tenemos esa fama de mujeres bellas, entonces tenemos que ser bellas, perfectas, impolutas, vestirnos como debe ser, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por ese materialismo y nos olvidamos de lo que es la verdadera esencia. Gracias, hermoso aporte. Sí, mi idea también es hacer poder confluir estos pensamientos que a veces parecen abstractos, que nos sentamos a leer libros, a estudiar, a pensar, pero que en realidad nos permiten, tienen que ser herramientas para vivir el día a día, cada momento, porque todos en el día a día vamos atravesando esas situaciones con una enfermedad, con una pérdida, con el desencuentro de un ser querido. Entonces, todo esto que parece tan abstracto tiene que poder traducirse en una herramienta que a mí me oriente para sentirme mejor, para estar al día conmigo, para sentir paz en el corazón. Creo que hoy estamos entendiendo que lo que tenemos que buscar al expandir la conciencia es ese estado interno de paz. ¿Alguna otra pregunta? No tengo, no tengo ninguna otra por aquí. Bueno, mejor, es que lo recibieron con el corazón y no con la Sí. mente. Me gusta. Aquí creo que tienes otro comentario, Yacira, de Aura. Creo Aura, que ok. Aura, felicitaciones. Gracias por aportar en mi conciencia el camino a mi evolución. Muy didáctico. Muchas gracias. creo que no nos damos, Paula, el permiso de sentir. Estamos acostumbrados a la racionalización de todo. Y, Exactamente. si no es así, pues, si no es así como te estoy expresando o manifestando, yo creo que tú con tus palabras lo has dejado perfectamente claro. Si quieres hacer alguna reflexión final, yo te lo agradecería. Bueno, la idea es esto, ¿no? Salir de este conflicto interior que nos generamos nosotros mismos. Empezar a entender que lo que sentimos, sea que sintamos, es perfecto, porque es lo que nos va a llevar a transitar eso, que a veces también, por esto de que nos apegamos a un montón de cosas, tenemos que transitar la evolución a través del dolor. Pero cuando nos vamos haciendo conscientes, eso empieza a cambiar y no necesariamente evolucionamos desde el dolor. También lo podemos hacer desde el amor, desde la solidaridad, pero necesitamos hacer ese salto cuántico. Entonces, el camino no es otro que aceptar nuestro mundo interior, dejar de decir esto es malo, yo no debería estar sintiendo esto, yo no puedo, ¿cómo le voy a decir eso a otro? Tomar conciencia, saber que nos van a pasar cosas, esto, ¿no? No vinimos a ser perfectos. Está muy inculcado que cuando uno tiene que ir a hacer un proceso de introspección, está lo bueno y lo malo, mis virtudes y mis defectos. No, yo soy todo eso. Y todo eso es un proceso hermoso y complejo que me va llevando a crecer. Entonces, si yo no sentiría todas esas cosas, no crecería. Porque cuando hay algo que trascender, una emoción, por decirle negativa, que sabemos que no son negativas, esa emoción trae la energía necesaria que me va a mover para hacer el aprendizaje. Entonces le hago lugar en mi cuerpo, no tanto en mi cabeza. Abro el corazón para dejar de categorizar si lo que estoy viviendo está bien o está mal. Y empiezo a ser consciente de mí. Entonces, cuando hago esta limpieza y me acepto y no pretendo ser perfecto,
El cuerpo sana, yo me siento en equilibrio, no me estoy exigiendo todo el tiempo, la mente no está hiperactiva y bajamos los niveles de ansiedad y empezamos a aumentar nuestro sistema inmunológico y nos sentimos simplemente contentos. Entonces volvamos a traer alegría al día a día, volvamos a reír, volvamos a dejar que las cosas sean transitorias y sigamos evolucionando, porque estamos muy ocupados en entender desde lo racional, en generar teoría, y no sabemos qué hacer en el vivir en el día a día. Nosotros como espíritas lo vivimos con mucha conciencia del mundo espiritual, esta dimensión del ser, pero con mucha dificultad de que después la humanidad no sea el 80% de nuestra vida. Y necesitamos ese equilibrio. Así que bueno, la idea es esto, que hagan un poco las paces con ustedes mismos, que nos aceptemos como somos y que desde ahí vamos a ir intuyendo el próximo paso, que nos queramos un poco más. Gracias, Paula. Sabes que para el movimiento de Cultura Espírita Sima eres invitada permanente Muchas para gracias. escribir en nuestra revista y en estas conferencias. Gracias por tu participación. Los Gracias por la invitación. invitamos para una próxima actividad, los tendremos al tanto por nuestras redes. Creo que tienes alguna pregunta por allí, algún comentario, Yacira. Yacira Eury. Sí, tengo uno de Miguel Macaluso. Ajá. Gracias. Inmensa Se reunió alegría con de ella, sí. escuchar en el ámbito espírita un abordaje holístico, integrador y muy motivador. Coincidimos. Y tengo otra de Norma Ayala. Encantada con la conferencia, agradecida. Cada día entiendo que somos un cóctel de hormonas que debemos aprender a administrar. Me gustó el abordo de manera holística. Muchas gracias. Excelente, excelente. Te damos un aplauso, Paula, para Gracias. despedirnos. Yo los aplaudo a ustedes por estar escuchando. Gracias. Gracias, Pablo. Feliz domingo. Feliz domingo.